Buenas tardes, ¿cómo están, gente? Espero que estén bien. Me gustaría ir iniciando la clase del día de hoy. Es un tema bastante interesante, un poquito largo, pero de hecho que nos vamos a estar terminando también el tema de hoy. Va a dar para varias clases el tema que hoy vamos a tocar y ya me voy directamente a nuestro PowerPoint para compartir la imagen y poder iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Por favor, si me hacen una señita, un ok, si es que me están escuchando bien. Entonces, para continuar. Perfecto, gracias, Gabriela. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de la conducta o la importancia de estudiar el comportamiento humano. Y me van a decir ustedes qué tenemos que ver nosotros con nuestra carrera. Y yo les digo que muchos temas, ¿no? Porque ustedes con quién van a estar trabajando, con papeles, con una máquina. No, ustedes van a estar trabajando con seres humanos. ¿Sí? Y es importante ir conociendo un poco, no de manera específica, pero por lo menos que tengan un conocimiento básico y general de lo que es el comportamiento humano para que puedan comprender un poquito mejor también al ser humano, que es el elemento de trabajo de ustedes. Y más y más todavía tienen que ser sensibles a este tema de la importancia del comportamiento humano. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a estar trabajando con una población, diría yo, de riesgo, en el sentido de que esta población es una población vulnerable, no es una población que está súper bien, que no tenga dificultad, es una población que viene con una necesidad, con una carencia, con una discapacidad. Entonces, eh, estas personas, voy a ir admitiendo a los compañeros que se van uniendo, estas personas vienen en una situación mucho más vulnerable. Entonces, con más razón, debemos de conocer para no juzgar, ojo, y para tener mejor empatía con el paciente. Y digo yo, es tan difícil determinar, de conocer al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no es algo fijo, no es algo estable, no es algo inamovible. ¿Sí? El ser humano es un ser cambiante, único, original e irrepetible. ¿Sí? O sea, si estamos 8 millones de comportamientos de repente tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos 8 millones de personalidades diferentes. Y varias cosas influyen para que uno se comporte de una manera u otra manera. Me van a decir, ante una situación, a veces uno reacciona de una manera y ante esa similar situación o más, otros reaccionan totalmente diferente. Y ahí está exactamente, no todos reaccionamos de la misma manera ante situaciones similares. Cada uno reaccionamos de diferente manera. Y vamos a ir conociendo un poquito, voy a hablar así en forma general y al terminar, en caso de que de repente no me entiendan o dejen para el final, me van a hacer las preguntas correspondientes también. ¿Sí? Estamos para acuerdo. Bueno, entonces, importancia del estudio del comportamiento humano. Ese es nuestro tema en el día de hoy.
y dice que para todo es conocido que el ser humano es un ser altamente complejo. Eso justamente les dice, altamente complejo, no es fácil estudiar la conducta humana. Esta complejidad, ¿a qué se debe? Se ve reflejada en los innumerables esfuerzos que la humanidad ha llevado a cabo a lo largo de la historia en pos de tratar de entender el por qué la conducta de las personas. O sea, que desde hace años que se viene tratando de explicar y de estudiar el comportamiento humano. Dice, si hacemos un recorrido por la historia de la civilización humana, nos daremos cuenta de la forma en que estas concepciones han sido evolucionado con el paso de los tiempos. Es decir, vayamos más desde la base, desde los padres de la ciencia. Todas las ciencias tienen unos padres y descienden de la filosofía. ¿Sí? Entonces, desde la época de la filosofía, en donde habían filósofos que empezaban a pensar, a tratar de hilar y a tratar de explicar ciertas cosas o ciertas situaciones, desde ahí nos vamos a dar cuenta que también se trataba de explicar, así como la longitud o la forma de la Tierra, también se trataba de explicar el comportamiento humano. ¿Cuándo deja de ser filosofía? Cuando se convierte en ciencia. ¿Y cuando es ciencia? Cuando puede ser científica, puede ser comprobada. ¿Sí? Ahí es donde se despega de la filosofía. Pero si hacemos un análisis, hace tiempo se viene, no es algo reciente, no es algo que ahora nomás, no. Eso es desde hace muchísimo tiempo, inclusive antes de la civilización humana. Dice que el mundo que nos rodea nos produce distintas sensaciones y cambios en la actividad que realizamos. A cada uno reaccionamos de distinta manera y lo sentimos de distinta manera. No todos lo que se nos produce recibimos o percibimos de la misma manera. Interactuando con nuestro cuerpo a través de los 5 sentidos. La clase práctica que nosotros hablamos de integración sensorial, ya hemos hablado que todo el contacto que nosotros tenemos con nuestro entorno, todo lo que nosotros recibimos de nuestro entorno, las informaciones, los recibimos a través de los sentidos, que nos permite, dice luego, recibir los distintos estímulos sensoriales y generar modificación en nuestro organismo, recibiendo una gran cantidad de datos, que eso es, ¿qué es lo que pasa? Yo recibo esta cantidad de datos, lo llevo, lo analizo, lo llevo y ordeno justamente por el cerebro y después lo transformo en una información que nos genera distinta necesidad o función. Saciamos y al final realizando una acción u una omisión sobre el medio. ¿Se acuerdan la gente que estuvieron en la clase práctica cuando le había explicado el proceso tan complejo, pero tan complejo, el tema de copiar del pizarrón nada más? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía ese niño? Aparentemente miraba y utilizaba el sentido de la vista, pero sin embargo, ese sentido de la vista no era solamente la vista la que estaba utilizando. Él tenía que prestar atención, concentración, ¿verdad? Esa misma información que a través del sentido de la vista estaba percibiendo, y si por ahí la profe estuvo dando una explicación previa, estuvo también el sentido de la audición, estuvo también presente, entonces esa información que es tomada a través de la vista, enviada al cerebro, ordena, utiliza la memoria, la atención, trata de captar esa información, inmediatamente el cerebro envía la respuesta
que es a través de la motricidad fina, la reproducción, por ejemplo, de esa imagen o de eso que era solicitado al niño para que vuelva a realizar en el cuaderno. ¿Sí? Y esa justamente es realizar la acción u omisión sobre el medio. Dice. En este caso, si se le pide realizar un copiado, era la realización de su tarea. Bueno, decía en el PowerPoint anterior, y antes que me olvide, que la conducta humana es tan compleja. Dice. Imagínense que muchas veces la conducta humana, eh, en algún momento dado, hay algunos autores que inclusive dicen y comparan al ser humano con una computadora. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros tenemos ese nivel o superior que una computadora? A ver, hoy yo le hago las preguntas y quiero que me respondan ahora. ¿Cree que somos igual a una computadora? Sí o no nomás. Y después yo voy a dar las explicaciones. ¿Creen que somos como una computadora? Porque más o menos la computadora tiene ese proceso de captar, guardar, asimilar, después recupera. Nosotros también tenemos posibilidad de recuperar, por ejemplo, los recuerdos, son los archivos que están ahí, ¿verdad? Ordenamos también, claro que sí. A ver, somos como una computadora. A ver, ¿qué creen? Que sí, somos como una computadora. Y yo te digo algo, somos mucho más que una computadora. Porque acuérdense, ¿quién creó la computadora? El ser humano, ¿verdad? Y el ser humano es imposible que cree algo mucho mejor que él. ¿Entienden? Una computadora se le quema, por decirlo así, se le quema su archivo, murió. Hay veces que ya es imposible de recuperar. Y el ser humano, hay veces que tienen un accidente o un daño cerebral. Hay lesiones que quedan, pero no en su totalidad como una máquina, por ejemplo. ¿Sí? En una computadora, cuando uno tiene muchos archivos, es por ponerle un ejemplo para que ustedes se vayan dando cuenta lo tan complejo que puede ser, ¿verdad? Y la diferencia también. Hay veces que nosotros tenemos archivos y no encontramos, ¿verdad? A veces no nos acordamos del nombre del archivo en la computadora y ponemos ahí buscar y le ponemos el nombre, ¿verdad? Y lleva su proceso ahí su tiempo de buscar, tratar de encontrar ese archivo. Sin embargo, el cerebro es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque cuando de repente a vos te preguntan, ¿cómo se llama tu mamá? No trata de buscar ahí dentro de tanta información. Automático. La velocidad con que maneja el cerebro es muchísimo más y no se compara con la computadora. En parte tenemos algunas características, pero la computadora llega ya al casi 0% en comparación a lo que puede ser el cerebro humano. ¿Sí? Así es que nosotros somos mucho más que una computadora. La capacidad de almacenar, la forma de almacenar. Nosotros almacenamos las cosas más significativas, las cosas que no tienen mucha relevancia para nosotros, automáticamente lo vamos detectando. Hay veces que tenemos la memoria, le llamamos nosotros memoria a corto y largo plazo. Las cosas útiles lo dejamos con la memoria a largo plazo. Y las cosas que todos los días pasamos, de repente que no tengan mucha relevancia, automáticamente después de unas horas o unos días lo desechan. Es decir, si yo a ustedes les pregunto, desde el momento en que se despertaron toda esta semana, ¿cuál fue la actividad? Quizás sin dificultad lo van a recordar. Ahora, si yo les digo, vamos a ponerme a analizar qué hicieron desde que se levantaron hasta que se acostaron, desde el año pasado, no se van a recordar. Hay momentos en que se van a acordar, momentos relevantes. Ah, sí, tal fecha, yo me levanté, me fui a trabajar o me fui a la entrevista de trabajo o
ese día nunca uno se olvida, ¿verdad? Cuando hizo malas cosas o cuando hizo muy bien, por eso son significativos, dice, ¿verdad? Recordamos muy bien, y ese día yo no me voy a olvidar nunca porque rendí el peor examen de mi vida. ¿Sí? O ese día yo saqué un 5 en mi materia. Esas cosas, por ejemplo, nosotros vamos almacenando de acuerdo a la importancia que también tiene para nosotros. ¿Entienden? Todos los días nosotros almacenamos un montón de información. Hay informaciones que permanecen por un tiempo corto, que es en la memoria a corto plazo, y hay informaciones que permanecen en la memoria larga, que esos son más significativos y son almacenados de acuerdo también a la importancia de esa información para el ser humano. Nuestro tema es bastante extenso, ¿eh? Vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de inteligencia, de sensaciones, de percepción, de comportamiento, así que muchísimas cosas vamos a ir analizando por el camino. Bueno, dice, cada uno de estos momentos define a un comportamiento humano frente a influencias o aparición de un estímulo externo. O sea, ¿de qué depende? También se define el comportamiento, depende de la influencia de los estímulos externos. Dice, generando una reacción o impulso debido a que se efectúa un cambio o una modificación en nuestras actividades, teniendo la necesidad para poder saciar esta inconformidad o también la naturaleza de realizar una acción determinada, recuperando el equilibrio inicial. Hay veces que una situación amerita una acción, ¿verdad? U omisión. Eso es lo que dice para poder recuperar el equilibrio inicial. Un ejemplo, cuando ustedes se van cruzando una calle y sin darse cuenta, eh, a ver cómo sin darse cuenta, sin mirar, a veces que nos pasa porque estamos mirando el teléfono, por ejemplo. No nos percatamos de que viene una moto que sale de cualquier lugar y como que casi nos choca. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos asustamos, ¿verdad? Ante esa situación, hay gente que se asusta y que se choquea, que entra en shock, que le afecta emocionalmente, que se niega, por ejemplo, a salir toda esa semana, se asusta, le afecta, se ve afectar. Y hay gente que ni siquiera se da cuenta de que casi fue chocada por un vehículo, ¿verdad? ¿Eso de qué depende? Justamente dice de la influencia de estímulos externos, ¿verdad? No depende de las situaciones casi similares, pero la reacción o comportamiento de cada uno depende de las influencias externas. ¿Y qué es lo que hace? La famosa se te sube toda la presión, tenés taquicardia, temblores, sudoración. Esa es la reacción que uno tiene. Después de un tiempo dado, se da toda esa, por el efecto de la adrenalina, por supuesto, se da todos esos cambios físicos en el organismo. Después de un rato, como que todo eso vuelve a la normalidad. ¿Entienden? Ese es un comportamiento. Bueno, vamos con el siguiente. Dice que existen distintas disciplinas científicas que analizan el comportamiento tanto del organismo como de los sujetos en general, y también hace referencia a este concepto comparándolo con la aplicación de distintas medidas o accionarios y el resultado que obtiene de la misma, pudiendo encontrar una forma o una ley o una predicción, como lo es en el caso del comportamiento del mercado. Por ejemplo, imagínense, dice que casi todas las disciplinas analizan el comportamiento humano. Por ponerle un ejemplo, ustedes que están dentro del ámbito de salud son bastante conscientes de que van a estar trabajando con personas, ¿verdad? Pero hay veces que la gente dice, ah, no, a mí no me gusta luego leer, a mí no me gusta ver a la gente, yo voy a estudiar una carrera que no tenga nada que ver, que tenga que ver con una máquina.
o que tenga que ver con los números, qué sé yo, economía, voy a estudiar economía. Sin embargo, acá nos da un ejemplo que aún así, por más que yo estudie economía, tengo que estudiar el mercado, el comportamiento del mercado, cómo va a tomar esa otra parte. ¿Será que le va a gustar al consumidor? Igual tienen que estar conociendo básicamente el comportamiento de cómo va a reaccionar ante ante un producto, ante una publicidad. ¿Sí? Casi todas las carreras tienen que ver afines, son afines al ser humano y por ende deberían de conocer o tener un conocimiento básico y fundamental de las reacciones que pueden tener o del comportamiento que se puede dar en el ser humano. Eso es categórico, ¿sí? Por más que sea, eh, vamos a decirle, eh, disciplinas o carreras que aparentemente no sean humanistas, no sean del ámbito de salud, igual de alguna, directa o indirectamente, de alguna u otra manera trabaja con el ser humano y su último, vamos a decirle, su última rampa generalmente es el ser humano al cual debe de llegar. Y encontramos entonces al comportamiento, como cada una de las partes la define, a la respuesta. ¿Qué es lo que es el comportamiento? Es la respuesta que damos cuando sucede algo en particular. Es la forma de reaccionar. Dice que entonces la sumatoria de esta unidad da lugar a la formación de la conducta. Es prácticamente el análisis general del comportamiento humano, que puede estar sometida a distintos factores, ¿eh? De acuerdo al entorno social del individuo como de las características relativas al desarrollo y crecimiento. Ahí también hablamos que si estábamos 8 millones de personas, 8 millones de personalidades diferentes, también tendríamos y probablemente tendríamos 8 millones de comportamientos diferentes. Y acá habla de la individualidad. ¿Sí? Dice que depende, la conducta depende del entorno social. ¿Sí? Por eso es importante, siempre le he hablado ya en otras unidades de comunicación, por ejemplo, conocer cómo se maneja ese paciente. Y al hablar otra vez de conducta, otra vez estamos hablando y vamos a seguir hablando de los distintos factores que pueden influenciar en el comportamiento del ser humano. Y uno de ellos es el entorno social inmediato, las características del desarrollo y el crecimiento, que quiere decir cómo se le crió, cómo es sus características de desarrollo físico, psicológico, social, incluye todo. ¿Sí? De eso depende. Una conducta, eso es que habíamos dicho que era muy difícil de estudiar, no es algo permanente, sino dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que constantemente está en movimiento, en cambio, ¿verdad? Conformándose de acuerdo a lo que nos adaptamos al medio y dependiendo también de cada uno de los contextos en los que estamos involucrados. Es la forma en que reaccionamos, depende del medio en el cual estamos interactuando y depende también del contexto que estamos involucrados. O sea, les pongo un ejemplo. Ustedes cuando se molestan, es su misma reacción la que tienen en el hogar que la que tienen, por ejemplo, en la calle, en su lugar de trabajo, en la facultad. No. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. ¿Sí? Y el ser humano sabe eso. A lo mejor en la casa van a hacer un berrinche, se van a plaguear, van a llorar, van a tirar, van a romper. Pero en un lugar de trabajo, por ejemplo, también se van a molestar ante una situación. Pero va a ser diferente, va a ser, la reacción va a ser totalmente otra. ¿Por qué? Porque el contexto es otro. Y depende también de las personas con que se ve. Dice el contexto de lo que estamos involucrados.
ya que no nos comportamos de la misma forma en un medio y en otro, como también dependiendo de otras personas o vínculos sociales que tengamos con quienes están presentes. Es decir, con las amigas van a hablar de una manera, con las novias, con los novios van a hablar de otra manera. Depende de las personas con quienes estén, ¿verdad? Así es que eso también influye. Estamos nosotros interactuando, ¿con qué grupo estamos interactuando? A lo mejor entre ustedes, entre sus compañeras, entre sus pares, se van a planear, van a tener el vocabulario focoso y todo eso. Basta que llega, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, en la facultad, la directora o el decano de la universidad, por supuesto que van a tratar de modular su vocabulario y van a utilizar otro tipo de comportamiento. ¿Sí? El mundo que nos rodea produce constantemente distintos estímulos que generan cambios en nuestro organismo. Si una respuesta a nivel físico y químico lo ocurre en nuestros órganos sensoriales, genera distintos impulsos electrónicos que se transmiten a través del sistema nervioso. Eso creo que ya pasé. Formando así, es conocido como la percepción sensorial. Sí, yo creo que ya les había comentado el proceso que hace. Nosotros captamos a través de los sentidos, enviado esta información al cerebro, el cerebro vuelve a enviar la respuesta y justamente es la acción lo que hacemos. Dice que nuestro entorno tiene influencia en distintas acciones que podemos llevar a cabo, generando distintas acciones que son definidas como comportamientos. Ustedes se van a dar cuenta que una definición, no existe una sola definición de comportamiento. Existen de diferentes definiciones dependiendo de los autores. Hay uno que decía es la forma de adaptarnos al medio, es la forma de reaccionar, y así sucesivamente vamos viendo algunos términos en común, pero también no todos están, vamos a decirle, no todos coinciden en un único concepto. ¿Sí? Dice que es acciones que son definidas como comportamiento, consiste en la forma en que nos adaptamos a algún cambio surgido por un factor, sea de nuestro entorno como también de otras personas. Conjunto que se define como conducta humana teniendo un contexto para cada acción. Este contexto es importante conocerlo, ya que no nos comportamos de la misma forma en todo momento y ante las mismas personas. Además de que cada uno de nosotros es diferente y adopta distintas formas de relacionarse con el entorno que los rodea, teniendo un conjunto de aptitudes o conductas. Y es el establecimiento de lo que es la llamada la personalidad del sujeto. Es decir, esto es un conjunto que se da algo único, original, que es algo único que se forma en el ser humano, la personalidad. Y la personalidad resulta también, ahí viene recién, de las actitudes, del contexto y de la conducta, de la manera en que reaccionamos ante diferentes situaciones. Y eso hace que seamos algo único, ¿verdad? Ni siquiera, ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera los mellizos, por ejemplo, tienen la misma conducta. Puede ser que tengas algunas características en común, pero la misma conducta no tiene. ¿Sí? Eso es, está seguro, eso es algo que no tienen que dudar de eso. Nadie es igual al otro. Pueden tener algunas características en común, pero igual no. Cada uno de nosotros, ahí está, tiene una identidad, está conformada no solo por los caracteres físicos, el color de ojo, tamaño, si soy flaca, gorda, morocha, esos son los aspectos físicos, sino también por un conjunto de actitudes y aptitudes, y también la forma de encarar cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Siendo esto un suceso único e irrepetible para la mentalidad del ser humano y tomando distintas formas de adaptación
ante él. Por ponerle un ejemplo, hay veces que ante una situación traumática, por ejemplo, uno reacciona de una manera y otros reaccionan de otra manera. Por ponerle un ejemplo, ante la muerte de un ser muy querido, los padres, por ejemplo, o un hijo, hay gente que parecería ser que nunca superan eso, ¿verdad? Y hay gente que aparentemente lo superan con más facilidad esa situación. Y hay un montón de cosas que influyen para que esa situación o esa adaptación a ese medio se dé de una u otra forma, que son un montón de cosas, desde la parte eh, subjetiva, desde la parte física, dependiendo de esto, dependiendo también de las experiencias que uno tiene, depende de muchísimas cosas, depende del entorno, del soporte emocional, depende de muchas cosas para que eso sea diferente y sea algo único. Ahí está. Cada uno tenemos una identidad. La cédula, pues, la cédula de identidad, por ejemplo, ¿se repite? No, es algo único que cada uno tiene. Y aquí también es el tema del comportamiento. Podemos tomar como ejemplo, dice que ante el dolor, ahí está, no todas las personas reaccionan igual, siendo aquellas personalidades que presentan mayor sensibilidad. Hay una gente que es demasiado sensible son al dolor y otras que no. Eh, por otro lado, hay gente que no son tan sensibles al dolor, aguantan más, como se dice, ¿verdad? No todos tenemos el mismo umbral del dolor. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, si por ahí tienen alguna ocasión de estar en sala de parto, por ejemplo, de las mujeres, ahí se van a dar perfectamente, se van a dar. Hay mujeres que al parto hasta se llegan a desvanecer, sabemos que es un proceso doloroso, eso se sabe, ¿verdad? Pero dependiendo del umbral del dolor para también enfrentar esta situación. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen miedo luego a eso, entonces ya está ahí inserta otra situación que es la parte emocional, el temor, entonces con más razón parecería ser que se acentúa esa, vamos a decir, ese umbral de dolor por la tensión en el cual está sujeta esa persona. Y dice que también mayor sensibilidad que otros, mientras que por otro lado tenemos aquí son, en cuanto a las características de las actitudes. Algunos son más extrovertidos y pueden expresar libremente sus sensaciones. El famoso que no tiene los pelos en la lengua para expresar ni decir lo que le molesta. No todos son así. Hay algunos que son introvertidos, son de repente prefieren permanecer más calladitos, en forma tímido, ahí nomás se mantiene al margen. Si les molesta algo, no dicen. Si están enojados, tampoco manifiestan. A veces cuando explotan, ya es demasiado tarde porque ya no aguantan. ¿Sí? Y eso tampoco está bien. ¿Sí? Entonces, cada uno reaccionamos diferente, ¿no? Dice, cada uno de estos momentos define el comportamiento humano frente a la influencia o aparición de un estímulo externo, generando una reacción o impulso debido actual, efectúa un cambio, una modificación de nuestro actual, teniendo la necesidad para poder saciar esta inconformidad, volver al estado natural, realizando una acción determinada, recuperando el equilibrio inicial. Existen distintas disciplinas científicas, también hablamos de que todas las carreras también de alguna u otra manera estudian el comportamiento humano. Encontramos entonces que el comportamiento, como cada una de las partes que define a la respuesta que damos cuando nos sucede algo en particular, entonces la sumatoria de las unidades del lugar de la formación de la conducta, que es prácticamente el análisis general del comportamiento, que puede estar sometida a distintos factores del entorno social del individuo, como también de las características relativas al desarrollo y crecimiento. De este modo podemos pensar que una conducta no es permanente, sino dinámica, conformándose también a cómo nos adaptamos al medio dependiendo también de los contextos en que estamos involucrados, depende también del medio en el cual estamos, depende también de otras personas
y del vínculo social que tengamos con quienes están presentes. Cuando ustedes están en familia, van a estar como que más liderados, más abiertos. Sin embargo, cuando están ante, vamos a decirle, otras gente, otras autoridades, sus jefes, sus patrones o los mismos pacientes, por ejemplo, no van a tener ese mismo comportamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Es más, cuando yo estoy en mi casa, entre casa, como se dice, yo me comporto de una manera, pero cuando salgo a trabajar, tengo otro tipo de comportamiento, tengo otro tipo de rol que cumplir. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta que las personas que me rodean tienen otro tipo de rol y de estatus. A mamá y a papá generalmente son los que tienen el nivel más elevado de estatus dentro de la familia, ¿verdad? Estos están los hijos, pero eso es a nivel así esquemático nada más, como para comprender. El derecho y la obligación es igual para todos. Sin embargo, en un ambiente laboral, cada uno se maneja en el margen que le corresponde. Es decir, no me voy a comportar como si fuera que estoy en mi casa, hacer cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay reglas que yo tengo que cumplir, el contexto es diferente, la situación es diferente y yo también sé que las consecuencias van a ser diferentes si es que yo no asumo como tal. ¿Entienden? Hasta ahí vamos a hacer hoy. Ahora me gustaría, voy a sacarle la fotito y me gustaría que ustedes vayan haciéndome las preguntas con respecto al comportamiento que desarrollamos hoy. La tarea ya está en la plataforma. Es cortito, me gustaría que por favor hoy ya me vuelvan a enviar porque yo hasta mañana tengo tiempo para estar en la plataforma. Los trabajos que hasta el momento me están pasando. ¿Sí? Por favor, así es que son dos preguntitas nada más. Me gustaría que en el transcurso de la tarde, noche, me estén enviando. Por favor. ¿Se puede? Espera que sí. Así es que voy a estar tomando la asistencia. De hecho, que ustedes se pueden ir en forma automática también agregándose y me gustaría que la tarea, pues sobre todo me envíen. Hoy estuve recepcionando a la gente que le estuvo faltando la tarea. Genial, sin problemas, estoy considerando. Es el puntaje para ustedes. El daño también va a ser para ustedes si es que no están al día. Así es que agradecida con la gente que se empeñó y se puso al día con las tareas que les faltaba. Y con esto, con la tarea de hoy, entonces yo estaría ya usando en su totalidad mañana. Nos falta todavía un poquito de tarea, creo que no sé si es uno o dos puntitos, pero eso vamos a hacer la siguiente semana para completar lo que es el puntaje de trabajo práctico en total. Bueno, ahora, escucho gente, ¿alguna pregunta acerca del comportamiento? No hemos terminado, dividir mi PowerPoint, justamente como para que me alcance este tiempo, porque nuestro tema es bastante extenso, tenemos todavía muchas cosas que tenemos que ir hablando del comportamiento, muchas cosas que se ven influenciadas en nuestra percepción, memoria, atención, motivación. Entonces, vamos a ir teniendo así una pincelada de lo que es, y para que ustedes, por sobre todo, manejen mejor la conducta, tengan un conocimiento general y de esa forma también puedan trabajar mucho mejor con los pacientes, que es la finalidad que tenemos, ¿verdad? Y que realmente puedan darle esa atención de calidad que se merece y también para ustedes, para que también a ustedes les pueda hacer llevadera la relación y la interacción que tengan con ellos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? A ver, gente, le escucho. Voy a leer un poco el chat, no sé si ya me escribieron algo. No, no, no. Perfecto. Ninguna pregunta me dice. Podemos dejar entonces acá. Ya le alcé
la asistencia también